La palabra de hoy es Corinto. Segundo libro de Corintios, capítulo 1, verso 1. Corinto, del griego Corintos, ciudad antigua griega, a unos 8 kilómetros al sudoeste del actual canal que cruza el istmo de Corinto. Al sur había un monte de 550 metros de altura con laderas abruptas en cuya cumbre estaba la ciudadela o Acrocorinthus, con un templo de Afrodita. La ubicación de Corinto en la única conexión terrestre entre Grecia por el norte y el Peloponeso, como también el hecho de que la ciudad tenía puertos en dos golfos, el de Cencrea a unos 11 kilómetros al este de Corinto y el golfo de Sarónico y el de Lege a unos 2.5 kilómetros al oeste sobre el golfo de Corinto, la hacía muy importante y rica. Estaba conectada con Lequeo mediante dos muros paralelos, como el canal construido en el año 1881 y 1893 era de unos 2 kilómetros de largo a través del istmo. No existe en tiempos antiguos. A menudo los barcos pequeños eran arrastrados por la tierra sobre unas vías, desde el Golfo Sarónico hasta el Golfo de Corinto y viceversa. Los primitivos habitantes de esta ciudad de Corinto no eran griegos, pero más tarde los fenicios establecieron allí colonizadores que se ocuparon de la fabricación de púrpura a partir de unos moluscos marinos. Introdujeron también la fabricación de tejidos, cerámica y armaduras. En la última parte del segundo milenio antes de Cristo, la gente del Ática tomó Corinto y más tarde los donios la conquistaron. La ciudad cayó en manos de Felipe de Macedonia y permaneció bajo control macedónico hasta que fue declarada independiente por los romanos en el año 196 antes de Cristo. Se rebeló contra Roma y fue completamente destruida por Momio en el año 146 antes de Cristo y permaneció en ruinas durante un siglo. Julio César comenzó a reconstruir la ciudad en el año 44 antes de Cristo. Llegó a ser la capital de la provincia senatorial de Acaya con la categoría de colonia, por lo que se llamó Colonia de Laus Iolia Corintiensis. Por eso fue la residencia de un procónsul. Este funcionario tenía la corte en el centro del ágora o mercado, como revelaron las excavaciones. En la ciudad había muchos templos, basílicas y una gran cantidad de negocios. Muchos romanos vivían allá, como también griegos y orientales. También había una comunidad judía lo suficientemente grande como para tener su propia sinagoga. Allí se encontró un dintel de piedra con una inscripción fragmentaria que dice Sinagoga de los Hebreos. La escritura muestra que procede de un edificio del siglo VI después de Cristo, el que sin embargo pudo haber estado en el mismo lugar de la sinagoga de los días de Pablo. Los contrastes en el nivel social mixto de la población eran grandes, pues probablemente 2/3 de la población estaban construidos por esclavos, muchos de ellos pobres y pocos habitantes inmensamente ricos. Las ruinas del templo de Apolo en Corinto, a la ciudad se la conocía universalmente por su inmoralidad. La expresión joven corintia era sinónimo de prostituta y corintiarizar significaba vivir una vida inmoral. En comedias griegas posteriores, corintio se usaba ocasionalmente para designar a un borracho. De acuerdo con Estrabón, había 1000 jóvenes esclavas como prostitutas del templo en el santuario de Afrodita, ubicado en el Acrocorinthus. Una inscripción muestra que tenía sus propios asientos en el teatro. Estas condiciones arrojan luz sobre las referencias de Pablo
a la inmoralidad del mundo pagano en sus dos cartas a los Corintios. En su carta a los romanos, escrita mientras estaba en Corinto durante su tercer viaje misionero, Pablo llegó a Corinto en su segundo viaje misionero y pasó allí 18 meses en la ciudad. Durante ese tiempo fundó una iglesia, la que posteriormente ejerció una gran influencia. Más tarde, Apolos trabajó en Corinto con considerable éxito y luego también Timoteo. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.